Buenos días con todos, somos el grupo número 1 y hoy presentaremos a nuestro artículo de investigación tipo de estado del arte, enfocado en los componentes de la calidad de servicio que influyen en la satisfacción del cliente en la industria de la hospitalidad. Nuestro punto de partida fue una problemática que podemos observar en la realidad. Muchas cafeterías, negocios de atención al cliente abren propuestas muy atractivas que tienen un buen café, buenos productos, locales visualmente agradables e incluso una muy buena ubicación. Sin embargo, con el tiempo, algunos de estos negocios cierran o pierden clientes, mientras otros sí logran mantenerse. Esto nos llevó a preguntarnos si el éxito de una cafetería depende únicamente de tener un buen café o tal vez un local bonito. La evidencia y la experiencia del consumidor muestran que no es así. El cliente no solo evalúa el producto, sino también la experiencia, si lo atienden rápido, si el pedido llega correctamente, si el personal es amable, si el lugar es cómodo y si el servicio cumple con lo prometido. A partir de esta problemática, nuestro plan de tesis se orientó al estudio del impacto de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente en cafeterías de especialidad en Lima Metropolitana en el 2027. Luego, para el estado del arte, ampliamos nuestra mirada hacia la industria de la hospitalidad. ¿Por qué? Cafeterías, restaurantes, hoteles, cruceros y alojamientos comparten un elemento central. Todos dependen de la experiencia del cliente. Por ello, la pregunta que guió nuestro estado del arte fue: ¿cuáles son los elementos de la calidad del servicio que influyen en la satisfacción del cliente en la industria de la hospitalidad según la evidencia científica disponible? El objetivo fue revisar, organizar e interpretar investigaciones recientes para identificar qué factores de la calidad del servicio aparecen como relevantes para la satisfacción del cliente. En otras palabras, buscamos entender por qué algunos negocios logran construir experiencias agradables y satisfactorias, mientras otros, a pesar de tener buenos productos y muy buenos locales, no logran permanecer en el tiempo. Hola, mi nombre es Gloria María Castillo. Para el desarrollo de esta investigación, la metodología que utilizamos fue una investigación documental con enfoque cualitativo, ya que el objetivo fue analizar e interpretar la evidencia científica existente sobre nuestro tema de estudio. A diferencia de una investigación de campo, no se recopilaron datos mediante encuestas o entrevistas, sino se trabajó con información proveniente de publicaciones científicas. Como método de análisis se empleó la técnica hermenéutica porque permitió interpretar de manera crítica los hallazgos de las investigaciones seleccionadas, comprender sus aportes y establecer relaciones entre los diferentes estudios. Y de esta manera no solo se describió la información encontrada, sino que se realizó un análisis comparativo que permitió construir una visión integral sobre los componentes de calidad de servicio que influyen en la satisfacción del cliente. Antes de desarrollar este análisis, se llevó a cabo la fase heurística, entendida como el procedimiento para la búsqueda, selección, depuración y organización de la literatura científica. La búsqueda se realizó en la base de datos Scopus por ser una de las plataformas científicas más reconocidas a nivel internacional y por reunir publicaciones revisadas por pares. Para ello se empleó una ecuación de búsqueda elaborada con palabras claves relacionadas con la calidad de servicio, la satisfacción del cliente y la industria de la hospitalidad. Asimismo, se aplicaron filtros correspondientes al periodo de publicación entre los años 2020 y 2026, considerando únicamente artículos científicos e idioma español e inglés. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar únicamente aquellos estudios que correspondían a la pregunta de investigación. Como resultado de este proceso, se obtuvo una muestra final de 20 artículos científicos. Para analizar la información, utilizamos la técnica del análisis documental y como instrumento una matriz de registro de artículos. En esta matriz registramos información relevante de cada estudio, como el autor, el año de publicación, el país donde se desarrolló la investigación, el objetivo y la metodología. Los principales resultados y las conclusiones. Esto nos permitió organizar la información de manera sistemática,
comparar los estudios entre sí e identificar los hallazgos más relevantes para nuestro estado del arte. Posteriormente, mediante la técnica hermenéutica, identificamos ideas y hallazgos que se repetían en los diferentes estudios. Estas coincidencias fueron agrupadas a través de un mapeo temático, del cual surgieron 5 ejes principales. Resultado de los 5 ejes temáticos. Después de analizar los 20 artículos, organizamos los hallazgos en 5 ejes temáticos. Estos ejes no fueron elegidos al azar, sino que surgieron en la agrupación de ideas recurrentes durante la revisión e interpretación de la literatura. El primer eje fue la fiabilidad. Esta dimensión se refiere a cumplir lo prometido de manera correcta y constante. En una cafetería, por ejemplo, significa entregar el pedido correcto, respetar los tiempos, evitar errores en el cobro y mantener una experiencia consistente. Si un negocio falla repetidamente en esto, el cliente pierde confianza. El segundo eje fue la capacidad de respuesta. Se relaciona con la rapidez y disposición para atender al cliente. En negocios de servicios, el tiempo de espera, la solución de reclamos y la actitud del personal pueden marcar una diferencia importante. Un cliente puede aceptar un error si siente que el negocio responde rápido y busca solucionarlo. El tercer eje fue la empatía. Este componente se refiere al trato humano, cordial y personalizado. En cafeterías y restaurantes, la atención no es solo un proceso operativo, también es una experiencia emocional. Un cliente que se siente escuchado y bien tratado tiene muchas más posibilidades de regresar. El cuarto eje fue la calidad del producto. En cafeterías esto incluye el sabor, frescura, temperatura, aroma, presentación y variedad. Un buen producto es fundamental, pero el estado de arte demuestra que esto no actúa solo, sino que debe acompañarse de una buena experiencia del servicio. El quinto eje analizado fue el ambiente físico. Aquí se incluye la limpieza, iluminación, comodidad, decoración, mobiliario y distribución del espacio. Este aspecto es importante porque muchos clientes no buscan solo consumir, sino permanecer, conversar, trabajar o vivir una experiencia agradable. En conjunto, los resultados muestran que la satisfacción del cliente no depende solo de un único factor. Una cafetería puede tener buen café, pero si la atención es mala, el ambiente es incómodo o el servicio es inconsistente, la satisfacción puede disminuir. Por eso, la calidad de servicio debe entenderse como una experiencia integral. Buen día, mi nombre es Miguel Castillo y continuando con las conclusiones y utilidad para la población interesada, podemos decir que a partir del estado del arte, concluimos que la calidad del servicio influye en la satisfacción del cliente, pero no de forma aislada ni uniforme. Los componentes identificados como fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, calidad del producto y ambiente físico funcionan de manera conjunta y pueden variar según el tipo de negocio y el perfil del cliente. Este hallazgo es importante para cafeterías y negocios de servicio porque ayudan a entender que la permanencia en el mercado no depende solamente de abrir un local bonito o vender un buen producto. La sostenibilidad del negocio también depende de construir una experiencia confiable, rápida, amable, cómoda y coherente. El estado del arte nos permite transformar investigaciones científicas en información útil para la gestión empresarial. Por ejemplo, un dueño de cafetería puede usar estos 5 ejes como una guía para evaluar su negocio, revisar si cumple lo prometido, si atiende rápido, si el personal muestra empatía, si el producto mantiene calidad y si el ambiente acompaña la experiencia. También identificamos que el peso de cada componente puede variar. En algunos contextos, la rapidez puede ser decisiva, en otros, el ambiente o la calidad del producto puede tener mayor importancia. Por eso, no se trata de aplicar una fórmula única, sino de comprender qué valora el cliente en cada tipo de servicio. Como limitaciones, este trabajo no mide directamente a los clientes de cafeterías de Lima Metropolitana porque corresponde a un estado del arte. Sin embargo, su aporte es ordenar la evidencia científica y existente y construir una base sólida para futuras investigaciones o decisiones empresariales. Finalmente, nuestro trabajo busca llegar a una idea central. Si una cafetería quiere permanecer en el tiempo, debe dejar de pensar solo en vender café y empezar a gestionar la experiencia completa del cliente.
Esta experiencia es la que finalmente influye en la satisfacción, la recomendación y la posibilidad de que el cliente vuelva. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, queremos agradecerle por acompañarnos y participar en este conversatorio. El propósito de este espacio es compartir con ustedes de manera sencilla el camino que hemos seguido en nuestro curso o nuestro proyecto de investigación en sí. Todo comenzó con una problemática que observamos muy de cerca en las cafeterías de especialidad, pero sobre todo en el rubro de la hospitalidad. Vimos que, aunque muchos lugares ofrecen un buen producto y un ambiente agradable, no siempre logran satisfacer a sus clientes ni mantenerse en el tiempo. A partir de esta observación, planteamos nuestra pregunta de investigación. ¿Qué impacto tiene la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en las cafeterías de especialidad en Lima Metropolitana? Con esta pregunta desarrollamos nuestro plan de tesis, definiendo el problema, los objetivos y la hipótesis, e identificamos las variables como la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Posteriormente, elaboramos un cuestionario, el cual pasó por el juicio de expertos para evaluar los criterios como claridad, pertinencia y relevancia. Con estas observaciones mejoramos el instrumento, aplicamos una prueba piloto y realizamos un análisis estadístico para evaluar la calidad del instrumento. Sin embargo, antes de medir correctamente un fenómeno, necesitamos fortalecer aún más el sustento teórico. Por eso elaboramos un estado del arte, revisando artículos científicos recientes para poder identificar los componentes de la calidad de servicio que más influyen en la satisfacción del cliente en esta población, en este caso en el rubro de la hospitalidad. En este proceso, organizamos la evidencia en 5 ejes temáticos: la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía, la calidad del producto y el ambiente físico. Con esto buscamos comprender estos factores, no solo para una cafetería en particular, sino qué evidencias científicas necesitamos para abordar ese tema. Ahora, con mucho gusto quisiéramos escuchar sus opiniones o inquietudes o dudas desde la perspectiva de quienes administran o trabajan en este sector. Si alguien quisiera participar de repente con alguna pregunta. Buenas noches, me presento, mi nombre es Fiorella López. Muchas gracias por el aporte de esta reunión. Bueno, me gustaría realizar una pregunta. En el caso que me gustase abrir una cafetería de especialidad, bueno, después de haber escuchado este estado del arte, entendí que no basta con solo ofrecer un buen café de calidad o de especialidad. Si al inicio solo pudiera invertir en mejorar solamente uno o dos de los componentes de la calidad del servicio, ¿en cuáles me recomendarían enfocarme primero y cuál sería? ¿Cuál debería priorizar? Gracias por la pregunta. Bueno, em, si yo estuviese empezando una cafetería y tuviera los recursos limitados, yo creo que en base al estado del arte que hemos elaborado, me enfocaría primero en la calidad del producto y en la fiabilidad. ¿Por qué? Porque el cliente primero espera que el café realmente sea bueno, pero además espera que cada vez que visite este local reciba la misma calidad y el mismo servicio, ¿no? Y sobre todo la calidad de servicio también. De nada sirve preparar un excelente café un día y al siguiente no mantener ese estándar. Entonces, esa consistencia es la que genera confianza y hace que el cliente quiera regresar. Yo creo que después de eso podríamos consolidar esos aspectos de repente con fortaleciendo la capacidad de respuesta, la empatía de personal y ambiente físico posteriormente, ¿no? Espero que haya aclarado su duda, de repente alguna otra persona para... Gracias. Tengo una consulta. Eh, ¿Cuál consideran que es el componente más importante de la calidad del servicio para lograr la satisfacción del cliente? Ok, bueno, primero agradecer por la participación de todos ustedes y respondiendo a tu pregunta, Ana Claudia.
La calidad de servicio está conformada por diferentes dimensiones que actúan de manera conjunta, por lo que no existe una única dimensión que sea la más importante en contexto, ¿no? Sin embargo, después de revisar los artículos de investigación científica, hemos considerado que la fiabilidad es una de las más relevantes porque implica cumplir lo que se propone de manera consistente. Por ejemplo, si un cliente pide un capuchino con leche deslactosada y un postre específico, espera recibir exactamente lo que solicitó y dentro de un tiempo prudente, ¿no? Sin mucha demora. Si esto ocurre en cada visita, el cliente desarrolla confianza hacia la cafetería y es más probable que se sienta satisfecho y y vuelva de forma recurrente, ¿no? En nuestra investigación, la fiabilidad fue una de las dimensiones que mostró una relación con la satisfacción del cliente, lo que respalda lo planteado en la teoría. Espero haber respondido tu duda. Sí, muchas gracias. Ok. Continuando con la rueda de preguntas, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Por qué consideran que, digamos, la capacidad de respuesta mejoraría la satisfacción del cliente? Gracias, Jennifer, por la pregunta y muchas gracias a todos por este tiempo que se han tomado en unirse a esta reunión. Bueno, básicamente la capacidad de respuesta consiste en atender las solicitudes o bueno, consultas básicamente de los clientes de manera rápida y eficiente y con una disposición clara a poder ayudar, ¿no? Básicamente los autores señalan que cuando un negocio responde oportunamente, de forma clara, a soluciones que el cliente busca, esto le percibe como que son importantes para la empresa, ¿no? Y más aún cuando se trata de una cafetería donde lo que se brinda es el servicio al cliente. Y- Esto genera confianza y una experiencia positiva, básicamente, en la industria de la hospitalidad. Esta dimensión es clave porque incluso reduce la percepción de espera, que es lo que a muchos no les gusta. Mejora la validación del servicio también y aumenta la satisfacción, y así como también la intención de regresar al establecimiento, lo que genera una estabilidad, ¿no? Una fidelización. Espero haber respondido tu pregunta. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta adicional. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ítalo Gómez. A ver, con respecto al tema de tener una cafetería y en base a lo que están hablando, por si yo tengo una cafetería y realmente ofrezco un buen café, ¿por qué eso no aseguraría que mi negocio tenga éxito o que los clientes regresen? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Ítalo, muchas gracias. Bueno, la calidad del producto es un elemento sumamente importante, eso lo sabemos, pero no es el único factor que determina la satisfacción del cliente, ¿no? Básicamente, los autores sostienen que el cliente evalúa la experiencia en general de forma integral, considerando aspectos como la atención recibida, la rapidez del servicio, como lo comentaba, la empatía del personal y el ambiente físico del establecimiento, si el lugar es muy agradable o no. Por ello, una cafetería puede ofrecer un excelente café. Sin embargo, si el servicio es lento, si la atención es deficiente, si el trato no es el adecuado y si el ambiente realmente resulta incómodo, es probable que el cliente no regrese, por todo lo que hemos mencionado. En consecuencia, el éxito del negocio depende de combinar todos estos factores, básicamente un producto de calidad con una experiencia de servicio satisfactoria. Espero haber respondido tu pregunta, Ítalo. Muchas gracias. No sé si Eric tiene una pregunta adicional. Sí, tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es, ¿qué debería priorizar la empresa que se dedique a la industria de la hospitalidad para lograr una mayor satisfacción de sus clientes? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, agradecer el tiempo de cada uno de ustedes. Y respondiendo a la pregunta que se acaba de hacer, según los estudios que hemos revisado y evaluado en ese trabajo de investigación, una empresa debería priorizar la gestión integral de la calidad de servicio. Esto significa no enfocarse únicamente en ofrecer un buen producto, sino también en cumplir lo prometido, atender con rapidez, brindar un trato empático y cuidar el ambiente donde se presta el servicio. La literatura demuestra que cuando estos componentes funcionan de manera conjunta,
es más probable que los clientes se sientan satisfechos y decidan volver. Espero haber resuelto la pregunta y si alguien más tiene otra. Hola, Gracias. ¿qué tal? Buenas. Yo también tendría una pregunta. Por ejemplo, si en algún momento recibo comentarios negativos de mis clientes, ¿cómo podría identificar cuál de estos 5 componentes es el que realmente está afectando la satisfacción de mis clientes? Buena pregunta, muchas gracias por ella. En realidad los comentarios de los clientes son una fuente muy valiosa, sobre todo cuando estamos esperando mejorar un negocio, ¿no? Lo primero que haría sería revisar qué es exactamente lo que el cliente está diciendo, ya sea mediante encuestas, reseñas de Google, en redes sociales o comentarios directos, ¿no? Después de identificar un patrón, por ejemplo, si varias personas dicen que el pedido demoró demasiado o que nadie le ayudó cuando tuvieron un problema, probablemente el aspecto que se necesita mejorar es la capacidad de respuesta. Por ejemplo, también si los comentarios hablan de pedidos equivocados o de que el servicio no fue igual que en otras visitas, el problema sería en la fiabilidad, ya que no hay una constancia, ¿no? Y de igual manera, si las personas sienten que si son atendidas con poca amabilidad o indiferencia, estaríamos hablando de un tema de empatía. Por ejemplo, también las críticas que se enfocan en el sabor o en la presentación o la temperatura de repente de algunos de los alimentos o bebidas corresponden a la calidad del producto. Y por último, si los comentarios mencionan acerca de limpieza, ruido, o iluminación o comodidad del local, entonces sería un componente que está afectando el ambiente físico, ¿no? Básicamente tendríamos que identificar cuál de estos componentes es el más indicado, el que se tiene que abordar para poder mejorar este negocio, ¿no? Sobre todo si es un establecimiento que tiene un local físico, ¿no? Igual se puede aplicar en algún negocio que sea online, por ejemplo, ¿no? Que tenga una tienda virtual, supongamos. Espero que te haya servido la respuesta que te haya podido dar. No sé si Sí, alguna gracias. persona quisiera hacer alguna otra pregunta. Hola, buenas noches. Les saluda Roxana Cárdenas. Buenas noches, Roxana. Por favor, tienes que prender tu cámara Ok, para perdón. elaborar la pregunta. Referente al ambiente físico, como la limpieza, la decoración, ¿realmente influye en la satisfacción para el cliente? Bueno, de acuerdo a las investigaciones revisadas, el entorno físico influye en la percepción del cliente, ¿no? En aspectos como la limpieza, que es muy importante, la iluminación del local, la música, la decoración, generan una primera impresión sobre la calidad del establecimiento. Un ejemplo es que imaginemos dos cafeterías que ofrecen el mismo café y al mismo precio, ¿no? En una, las mesas están limpias, el ambiente está bien iluminado, la decoración es agradable y en la otra las mesas están sucias, el local desordenado y hay un mal olor. Aunque el producto sea el mismo, la mayoría de los clientes tendrán una mejor percepción de la primera cafetería y probablemente disfruten más la experiencia. Sin embargo, un ambiente agradable por sí solo no garantiza la satisfacción. O sea, es en conjunto, ¿no? Si el pedido llega equivocado o el personal brinda una mala atención, esa percepción positiva puede cambiar también. Por ello, la satisfacción depende de la combinación del ambiente físico con un servicio de calidad. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Emi. Tal. Sí, bueno, mi consulta es, ¿qué descubrieron durante la investigación que les llamó más la atención sobre sobre la satisfacción del cliente? Bueno, realmente lo que más nos sorprendió y durante lo que se ha tratado en toda la gran mayoría de respuestas fue comprobar que efectivamente la literatura científica coincide en que la satisfacción del cliente es un concepto multidimensional. Quiere decir que no depende únicamente de ofrecer un buen producto o una buena elección, sino del equilibrio entre distintos componentes de la calidad del servicio. Los estudios que hemos revisado muestran que la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía,
La calidad del producto y el ambiente físico se complementan entre sí para influir en la percepción y satisfacción del cliente. Muchas gracias. No tiene mí. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o si no para dar por culminar de repente este conversatorio porque tenemos un tiempo límite. Si no hay preguntas, lo que podemos hacer es eh, pedirle por favor que prenda sus cámaras y nos den el consentimiento de tomar un screenshot para tener como evidencia, ¿no? Que se elaboró este conversatorio. Si fueran tan amables. Muchas gracias. A ver, permítame un momento. A ver, no quiero agarrarlos distraídos. En 3, 2, 1, sonrían. Listo, chicos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias por su tiempo, que es muy valioso. Y bueno, damos por finalizada esta grabación. Muchas gracias.